Perfecto, estimados amigos televidentes, a continuación vamos a conversar con Carlos Estarellas. Él es analista internacional y precisamente vamos a hablar un poco sobre estas crisis diplomáticas que atraviesa el Ecuador con algunos países, entre ellos México. Muchas gracias, doctor Estarellas, por conversar con Noticias Oro Mar. Inicialmente le quiero preguntar que Suiza va a intervenir como una especie de mediador ante la crisis diplomática por la que viene atravesando el Ecuador y este país hermano, con México precisamente, desde que empezó justamente cuando hubo la invasión a la sede diplomática en el Ecuador. ¿Cree que esto pudiera ser el camino para que se pueda solucionar o disipar este problema diplomático? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Mire, para poder subsanar acuerdos como los que hay entre Ecuador, los que tiene Ecuador con México, es fundamental desistir de posiciones originales para poder conversar, es decir, que el diálogo vuelva a fluir. Y lo veo muy difícil en el caso del gobierno de México, porque lamentablemente se deja llevar por una ideología más que por los intereses de ese país. Así lo hizo López Obrador, ahora la actual presidenta hace lo mismo. Entonces es muy difícil dialogar cuando la presidenta de México ha tomado partido a favor de una agrupación política en el Ecuador que además está refugiada en México. Sin embargo, la esperanza siempre queda y ojalá que Suiza pueda lograr que se desistan de posiciones extremas y se pueda restablecer un diálogo entre los dos países. Pero ambos países han solicitado justamente o han peticionado que Suiza sea una especie de mediador. ¿Este es buen síntoma para intentar resolver esta crisis diplomática? Sí, es un buen síntoma. Puede llamarse la mediación, puede llamarse buenos oficios. Lo fundamental y lo que tendría que hacer Suiza es lograr, vuelvo a repetir, que se desistan de posiciones extremas y que se abra el diálogo. Eso es importante. Pero como le digo, yo no veo a la presidenta Sheinbaum retomando un diálogo cuando ella ha tomado partido. Le doy un ejemplo, en el caso del señor Solís, que fue detenido por Interpol y a pesar de los juicios que hay en el Ecuador, México le dio la calificación de refugiado. Claro. Él no la tiene. Entonces, eso me hace pensar que ese diálogo no se va a poder lograr, pero será estéril entonces sería lo ideal. La intervención diplomática de Suiza, porque también por otro lado no solamente está la solicitud de extradición del ex ministro de Transporte del correísmo Solís, sino que también está la solicitud del lado de México que se le entregue el salvoconducto a Jorge Glass para también probablemente otorgarle un asilo político. O sea, son dos cosas que no son tan sencillas de zanjarlas. Claro, más que nada que el señor Glass está detenido y que tiene varios juicios y que además el asilo se lo dio de una manera oculta, de repente, por toda la situación que el país conoce. Entonces, mire, si se ponen en esas posiciones extremas de solicitar el salvoconducto de Glass, difícilmente se puede llegar a negociaciones entre dos países que siempre han tenido una gran relación de amistad, como ha sido entre Ecuador y México. Y es lamentable que por situaciones ideológicas estén dañadas las relaciones entre Ecuador y México. Ahora, si bien es cierto, generalmente sucede que para que existan relaciones diplomáticas entre ambos países tienen que conseguir sus gobernantes con ideologías políticas, entre otras ideologías. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el candidato presidente, Daniel Noboa, es reelecto en el país?
¿se mantendrían esas tensiones con México? Lamentablemente, México ha tomado una posición ideológica que al Ecuador no lo deja actuar. Es decir, no solo si gana el presidente Noboa, cualquiera que gane, que no sea del correísmo, va a tener problemas con México. Ojalá que México cambie, porque la política exterior mexicana siempre era muy respetuosa de intervenir en asuntos internos de otros países. Pero si quieren intervenir como han estado interviniendo, esa relación va a ser mala. Fíjese usted la cantidad de refugiados y asilados de un partido político que están en México. Entonces, eso va a impedir que la relación sea positiva. Ojalá que la presidenta se ponga más los intereses de México sobre los intereses ideológicos o de un grupo político. Entonces podríamos pensar que el derecho internacional, en este caso puntual, está sometido a ideologías más que a solvencias alrededor de las relaciones diplomáticas. Es que no es el derecho internacional, es este tipo de políticos que ponen sus intereses ideológicos sobre el derecho internacional y sobre los intereses de sus países. Es decir, a México, ¿por qué México no va a tener una relación con el Ecuador solo porque la señora Sheinbaum o el anterior presidente es amigo de un grupo político que es enemigo del gobierno del Ecuador? Es un absurdo, es la razón de la sin razón, porque imagínense usted, las relaciones internacionales se manejan entre Estados, claro, independientemente que los gobernantes no tengan la misma ideología, porque si no nadie se llevaría. Es lamentable lo que pasa en México. Mi querido Carlos Estarellas, muchísimas gracias por conversar con Noticias Omar. Muy gentil.